El otro día, en uno de mis vídeos, me dejaron este comentario en el cual me decían que si podía resolver un sistema de ecuaciones en el que una de las ecuaciones fuese exponencial y la otra fuese logarítmica. En concreto, me pidieron que resolviese este sistema que hemos puesto aquí. Vi el ejercicio y dije, pues es un buen ejercicio, vamos a resolverlo paso a paso y lo explicamos. Aprovecho para decir que si tenéis ejercicios de matemáticas interesantes, podéis dejármelo en comentarios. Los que vea y los que yo piense que son buenos ejercicios para explicar, los trataré de explicar en otros vídeos más adelante. Bien, dicho esto, vamos a resolver el sistema de ecuaciones que tenemos para el vídeo de hoy. Como podemos observar y como hemos dicho, una de las ecuaciones es exponencial y la otra es logarítmica. Lo que vamos a tratar de hacer es utilizar el método de sustitución, ya que utilizar reducción en un sistema como este, pues es bastante más complicado si es que se puede hacer. Entonces, vamos a tratar de despejar una de las incógnitas. Nos vamos a venir a la ecuación logarítmica. En ella nos damos cuenta de que tenemos dos logaritmos sumando. Hay una propiedad en los logaritmos que nos dice que si tenemos logaritmo de A más el logaritmo de B, esto lo podemos escribir como un solo logaritmo multiplicando ambos argumentos, de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de utilizar esta propiedad en la ecuación logarítmica que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos logaritmo de x, vamos a cambiar la A por una x, más el logaritmo de y. Vamos a cambiar la B por una y. El resultado de esto, utilizando dicha propiedad, nos va a dar que es logaritmo de x por y. Entonces vamos a escribir la ecuación en la cual tenemos logaritmo de x por y, ya vamos a escribir directamente esto de aquí, es igual al logaritmo de 8. Ahora, tenemos una igualdad de dos logaritmos. ¿Cuándo dicha igualdad se va a cumplir? Pues cuando los argumentos de ambos logaritmos sean iguales, es decir, cuando x por y sea igual a 8. De aquí ya vamos a poder despejar una de las incógnitas. Podríamos despejar cualquiera de las dos. En este caso vamos a despejar la y. Y nos queda que y es igual a 8 partido x. Lo vamos a apuntar por aquí. Y igual a 8 partido x. Bien. En este punto de la resolución del sistema, estaría bien decir que como aquí tenemos una x en el denominador, pues la ecuación, pues como tanto x como y están dentro del logaritmo, pues tanto y como x deberán ser mayores que 0, ya que si no lo son, los logaritmos no estarían bien definidos para los números reales y tendríamos problemas. Por tanto, vamos a dejar claro que las soluciones que nos salgan tienen que ser mayores que 0, y si no lo son, no serán soluciones válidas para el sistema. Vale. Ahora, hemos despejado la y en la segunda ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sustituirla en la primera ecuación. Tenemos 3 elevado a x más y, pero en vez de y vamos a poner 8 partido x. Esto es igual a 729. Vale. ¿Aquí qué es lo que deberemos hacer? Pues deberemos de darnos cuenta de que 729 es lo mismo que 3 elevado a 6. ¿Cómo te das cuenta de que 729 es igual a 3 elevado a 6? Pues factorizándolo. Empiezas a dividir 729 entre 3. Pues esto nos va a dar, con una calculadora, 729 entre 3, 243. Entre 3 de nuevo, 81. Dividido entre 3 es 81. 81 entre 3, 27. Entre 3 son 9. Entre 3 son 3 y entre 3, 1. Hemos factorizado y nos queda el 3 6 veces, es decir, 3 elevado a 6. Vale. Ahora, una vez que nos hemos dado cuenta de esto, tenemos una igualdad de potencia con la misma base. La base es 3. ¿Cuándo se cumple dicha igualdad? Pues cuando los exponentes son iguales. Cuando x más 8 partido x es igual a 6. Vale. Resolvemos esta ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para quitar la x del denominador, vamos a multiplicar en ambos lados de la igualdad por x. Con esto nos quedará x por x, x al cuadrado, más x por 8 partido x, 8, igual a 6 por x.
Reordenando los términos, tenemos x al cuadrado menos 6 por x más 8 igual a 0. Vale, una ecuación de segundo grado. Tenemos x igual a 6 más menos la raíz de 36 menos 4 por 1 y por 8. Partido 2 por 1. Vale, lo único que hemos hecho es aplicar la fórmula para las ecuaciones de segundo grado. Esto es igual a 6 más menos 36 menos 8 por 4, que son 32, es 4. Y la raíz de 4 la ponemos directamente, que es 2. Todo ello dividido entre 2. Por tanto, de aquí obtenemos dos soluciones para la x. Una es 6 más 2 entre 2, es decir, 8 entre 2, 4. Y la otra es 6 menos 2 entre 2, es decir, 4 entre 2, 2. Vale, ya habríamos obtenido los valores de la x. ¿Qué falta para terminar de resolver el sistema de ecuaciones? Pues hallar los valores de la y. Para cada x nos va a salir un valor de la y. Si tenemos x1 igual a 4, sustituyendo donde hemos despejado antes la incógnita y, tenemos que y1 es igual a 8 partido 4, que es 2. Por tanto, si la x vale 4, la y vale 2. Esta es una solución del sistema. Ahora, x2 igual a la otra solución de la x, que es 2. Sustituimos la y y nos queda que la y es 8 entre 2, es decir, 4. Y con esto tendríamos las dos soluciones posibles que hacen que las dos ecuaciones del sistema se cumplan. Y ya habríamos terminado de resolver el sistema de ecuaciones que teníamos para el vídeo de hoy.